Muy buenos días. Damos gracias a Dios por otra mañana de estudio. Le damos el honor y la alabanza solamente al Señor, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque nos tiene otro día más en esta plataforma para poder indagar y estudiar su palabra. Damos gracias porque seguimos estudiando los evangelios, la armonía de los evangelios, y seguimos en el capítulo 2 del Evangelio de Mateo. Hemos venido hablando sobre la levadura de Herodes, ¿verdad? Hemos estado viendo esta enseñanza y la semana pasada nos enfocamos en la levadura de Herodes, como el Señor manda en Marcos capítulo 8 verso 15, y les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Es una enseñanza que el Señor habla de un discernimiento. Mirad, es una llamada de atención, y esa llamada de atención es para nosotros hoy también, ¿verdad? Porque el enemigo está trabajando de una manera muy astuta de cómo envolver a los niños inocentes. Esa es la tarea de este principado de Herodes, ¿verdad? Como hablamos la semana pasada, hablamos sobre los enemigos del pueblo de Dios que están bajo la autoridad de este principado de Herodes, como son los amonitas, los moabitas, los madianitas, los cananeos, entre otros, ¿verdad? Todos estos trabajan en común acuerdo para deshacer o para destruir la simiente de Dios. Lo hizo en Egipto, lo hizo cuando Jesucristo, y lo sigue haciendo ahora con la iglesia de Cristo y con la humanidad, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir viendo este tema, pero hay un pequeño paréntesis, un énfasis importantísimo en medio de este relato del trabajo de este espíritu de Herodes. Y hoy vamos a ver ese paréntesis muy importante en el verso 9 de Mateo. Nos quedamos en el 8 la semana pasada, donde Herodes le dice a los magos que se vayan a Belén y que vayan y averigüen con diligencia y que le cuenten, porque él quiere ir a adorar al Señor. Sabemos que este era un engaño de Herodes. Bueno, en el verso 9 dice lo siguiente. Mateo capítulo 2 verso 9. Dice: ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. Entonces aquí empieza un paréntesis de lo que fueron los magos a Jerusalén. Ellos iban buscando al rey de los judíos. Vean cómo es interesante que el enemigo está gobernando, pero una vez que se ve amenazado con la obra que está haciendo, viene viene y levanta las antenas y refuerza la destrucción, porque Herodes era un hombre usurpador que estaba buscando. Recordemos que Herodes es descendiente de Esaú, era un edomita, ¿verdad? Él, ¿cómo se llama? Esta generación, por decir, esta descendencia desde Esaú, ellos aborrecieron la bendición, y siempre anduvo queriendo matar al que tenía la bendición.
Herodes estaba gobernando, él se sentía muy realizado. ¿Por qué? Porque él, siendo un descendiente de Esaú, estaba en el trono de Jerusalén. Él era un usurpador, ¿verdad? Ya la vez pasada hablamos al respecto de cuando a Jacob se le había atribuido el nombre de usurpador, mas sin embargo el usurpador era Esaú, porque el Señor ya había dicho que el menor iba a gobernar sobre el mayor cuando estaba embarazada Rebeca de Jacob y de Esaú. Entonces, el que había usurpado la bendición no fue Jacob, sino que Esaú, porque Dios ya lo había establecido desde el vientre, que quien iba a llevar la bendición era Esaú, y ellos peleaban, quien iba a llevar la bendición era Jacob. Y Esaú peleó en el vientre y nació primero y él usurpó la bendición. Pero vemos cómo Jacob recupera esa bendición. Tal vez usted dirá, este es otro punto de vista, ¿verdad? Pero si usted se da cuenta, así es, a Jacob se le atribuye usurpador, pero en verdad el usurpador era Esaú. Y vemos aquí claramente cómo este Herodes, descendiente de Esaú, estaba usurpando el trono de Israel, de Jerusalén. Él estaba haciendo todo para poder obtener la bendición, pero la bendición en realidad no es del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Y Dios ya ha establecido que es a la simiente de Jacob quien tenía la bendición. Vemos entonces como cuando los magos vienen y le dicen a Herodes que dónde está el rey de los judíos, él inmediatamente levanta sus antenas y dice: algo está pasando aquí, mi reino peligra. Por eso en la actualidad vemos el mundo de las tinieblas gobernando. Y cuando alguien se levanta en la búsqueda de Dios, en la búsqueda del Rey de Reyes, el Dios de Dios, el verdadero Dios, el verdadero Rey del mundo, entonces arrecia el trabajo. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que cuando alguien busca de Dios, como que más problemas le vienen. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere soltar lo que tiene atado. Él ha tirado cuerdas de usurpación en la vida de la descendencia de Dios, de la simiente de Dios. Él ha lanzado esa atadura, esos lazos que quieren mantener esclavizada a la simiente de Dios y destruirla si le es posible. Entonces dice que los magos, después de que hablar con Herodes, se fueron hacia Belén. Aquí, hermanas, en las que están en la plataforma, pueden ver en sus pantallas un mapita. Aquí ven a Jerusalén y aquí Belén estaba muy cerca de Jerusalén. Al parecer hay una distancia aproximada de 9 kilómetros desde Jerusalén hasta Belén. Esta fue la distancia que recorrieron los magos siendo guiados por la estrella. Es interesante que esta estrella separa dónde estaba el Señor. ¿Qué tamaño? Imagínense qué tamaño tendría esta estrella. Para que ellos evidenciaran a ciencia cierta que esa estrella se detuvo sobre la casa donde estaba José, María y Jesús. Recordemos esto, que sigamos aquí, dice el verso 10 del 11. Al ver la estrella, dice la palabra, se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron oro, incienso y mirra. Estos magos del oriente nunca llegaron al pesebre. No sé si usted ha visto, pero los magos, o ha pensado en esto, pero los magos nunca llegaron al pesebre.
Ellos fueron a una casa, dice la palabra, donde estaban hospedados José, María y el bebé después de que ella dio a luz. Ellos estaban allí, tenían aproximadamente entre 1.5 y 2 años de estar allí. Es el tiempo aproximado de la aparición de la estrella. Recordemos, la estrella apareció cuando Jesús nació, y esa estrella fue quien guió a los magos hasta Belén, y ellos hicieron un recorrido aproximado de 2 años hasta llegar a Jesucristo. Y vemos cómo es esto. Jesús no era solamente un salvador, sino también un rey. Ellos dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos? También es la deidad. Dice: solamente la deidad es digna de ser adorada. ¿Por qué? Porque ellos lo adoraron. Aquí la palabra no dice los adoraron. María ni José no fueron adorados. Solamente Jesús fue adorado porque Él es Dios. Por eso dice: y postrándose lo adoraron. Mire que ellos vieron al niño y a su madre María. Estaban los dos allí y ellos se postraron, no ante María, se postraron ante Jesús, lo adoraron. María no fue adorada, solamente Jesús, solamente Dios puede ser adorado. Y los regalos que le llevaron tenían significado profético sobre Jesucristo. El oro habla de la naturaleza divina, el incienso del sufrimiento que él iba a tener, y la mirra habla de la muerte. Estos regalos representaban a la deidad, a Dios mismo, que iba a sufrir y a morir por la humanidad. Y dice el 12: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Es interesante que en medio de este relato, de toda la ¿cómo se puede decir? Esta maquiavélica destrucción que hizo Herodes, vemos cómo se eleva la deidad, cómo se eleva Jesucristo en medio de la desgracia de un pueblo. Vemos cómo Jesús es adorado desde que nació, ¿verdad? Él es adorado por estos hombres que vinieron del oriente, vinieron a declarar la naturaleza, la identidad de Jesús. Y debió ser algo bien notorio, ustedes. No creo yo, una estrella que se para frente a una casa. Nosotros miramos las estrellas en el cielo y sabemos que está a cientos de años luz de la tierra. Pero ¿cómo debió haber sido esta estrella? Que posiblemente era una luz resplandeciente que se podía ver en el cielo, pero no tan fuera del cielo, sino que era como una luz que podía irradiar en una dirección sobre una casa. Estos magos pudieron entender que en esa casa estaba el rey de los judíos. Por más que ellos hubieran preguntado por un niño, cualquiera les había dicho: bueno, casi en todas las casas pues hay mujeres que dan a luz. Y en realidad, si ellos no hubieran tenido el discernimiento para entender que esa estrella, esa luz resplandeciente que estaba sobre esa casa, era Jesucristo, ellos no hubieran tenido la capacidad si Dios no se la hubiera mostrado. Esa estrella era posiblemente una luz que irradiaba sobre esa casa, y esa casa debió dar un testimonio. Además, no fue algo que pasó desapercibido. Como hablábamos la semana pasada, estos hombres del oriente nunca caminaban solos, ellos siempre andaban en caravana. Entonces fue muy notorio para Belén
para Belén que algo extraordinario estaba pasando allí en esa casa. Alguien fuera de serie estaba en ese lugar, más que ordinario, sino extraordinario estaba en esa casa. Y cuando ellos llegaron a esa casa y adoraron a un niño, eso dio evidencia de lo que Jesús venía a hacer a esta tierra. Representaba a Dios mismo. Y los regalos evidenciaban el sufrimiento, la muerte expiatoria que tendría Jesucristo. Todo eso fue preparado para el ministerio de Jesucristo aquí en la tierra. Y como les digo, el hecho de que este texto, en todo este contexto, resalta y brilla. ¿Por qué? Porque en medio de las tinieblas la luz resplandece. Esto nos enseña y nos da un aliento y un respiro a nosotros los padres para entender, hay tinieblas alrededor. Busca la luz, al igual que hicieron estos magos. Busca la luz y la vas a encontrar. Busca y verás que no estás solo. Busca a Dios, busca el reino de Dios y su justicia y verás que las tinieblas tienen que disiparse. Aunque un ejército acampe alrededor de mí, no temeré, dijo el salmista, porque tú estás conmigo. Este texto de la adoración de los magos a Jesús como Dios, como el Hijo de Dios, como la ofrenda expiatoria para la humanidad, nos da aliento y nos da esperanza de saber que el enemigo, haga lo que haga, la luz va a resplandecer en medio de las tinieblas. Y esta es una bendición maravillosa, saber que no estamos solos, saber que nuestros hijos pueden estar rodeados de la luz de Cristo. Y somos nosotros los padres los encargados a hacer, ¿cómo se llama eso? A invitar la luz de Dios en nuestros hogares. Nosotros somos responsables por ello, ¿verdad? Entonces vemos cómo los magos se fueron por otro camino, fueron hombres de revelación, hombres entendidos de los sueños. En el sueño se les reveló que no volvieran a Herodes y ellos obedecieron al Señor y regresaron a su tierra por otro camino. Herodes indagó con diligencia de los magos el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Entonces los envió a Belén desde Jerusalén para que buscasen al niño y pidió ser informado detalladamente cuando lo encontrasen, para que él también pudiese ir a adorarlo. Sin embargo, los magos fueron advertidos por Dios en sueños que no volviesen a Herodes. Por tanto, se fueron a su país por otro camino. Herodes estaba tan lleno de celos, igual que lo está Satanás. Su único deseo era matar al niño, y a Satanás su único deseo es, si no logró matar la cabeza, que es Jesús, él quiere seguir con el cuerpo, que es la iglesia. Y ese es su único fin, matar. Él está tan lleno de celos porque lo que él perdió le es dada a la iglesia, es dado a la iglesia. La bendición que él perdió, ahora nosotros se nos ha dado esa bendición porque él la rechazó. Y seguimos en el verso 13. En el verso 13 del capítulo 2, donde dice: después que partieron ellos, los magos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te lo diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo.
La estrategia usada por el Señor para proteger y salvar al niño fue huir. Cualquiera pensaría que huir es un acto de debilidad o de cobardía. Sin embargo, no es así. Es una estrategia. No es que Dios no pudiera proteger a Jesús. No es que el Padre no pudiera proteger a su Hijo. Si ustedes saben, y si nosotros hemos conocido un poquito al Padre que tenemos, sabemos que nuestro Dios es un Dios intencional. Si Él, establece algo aquí en la palabra, es porque no solamente da una enseñanza en el momento, sino para el futuro. Esto está escrito aquí para que nosotros conozcamos y sepamos qué tenemos que hacer frente a la amenaza que es Herodes, para nosotros, para los nuestros. Aquí en estos versos hay unas palabras claves. Dice la palabra de Dios que el Señor apareció en sueños a José. Este tiempo es un tiempo de discernir, es un tiempo de discernimiento. Si algo necesitamos como pueblo de Dios, como iglesia, como hijos de Dios, como padres o madres, es el discernimiento. La oscuridad del mundo está trabajando fuertemente en contra de nuestra herencia, en contra de nuestros hijos. Y somos nosotros los llamados a tomar en serio la amenaza terrible que está en contra de nuestros hijos. Créanme, en el mundo espiritual hay un decreto dado por Satanás en contra de los niños, en contra de los inocentes. Somos nosotros los llamados, al igual que José, a huir. ¿Por medio de qué? Del discernimiento. Necesitamos tener discernimiento. La palabra de Dios dice, el discernimiento es parte de la sabiduría. El que está falto de sabiduría, dice en Santiago, pídala a Dios. Necesitamos sabiduría, entendimiento, para poder discernir los tiempos que estamos viviendo, para comprender las estrategias de Satanás. Dijo el apóstol Pablo, porque no ignoramos las artimañas del enemigo. Nosotros no tenemos que ignorar las artimañas del enemigo. Tenemos que ser entendidos en los tiempos, como la tribu de Isaacar. Tenemos que ser entendidos de cómo el enemigo está trabajando en contra de la humanidad, en contra de la niñez. Fíjense que dice la ONU, según el registro de la ONU, dice que más de 300,000 niños están siendo llevados a la guerra, están siendo capturados para la guerra, para una guerra física. Yo podría decir que el 100% de las familias están siendo sometidos a una guerra. Hay una guerra fría espiritual que se está moviendo ahora mismo en los aires, en contra de las familias, en contra de los hijos, de la simiente de Dios. Hay una guerra donde nosotros tenemos que pararnos en la brecha. Hay una guerra espiritual que tenemos. Somos llamados a pelear. Vamos a ser demandados por nuestros hijos, porque como hemos hablado, nuestros hijos no nos pertenecen, son la herencia de Dios y se nos han sido dados para que nosotros seamos los encargados de llevarlos de vuelta al Padre, de vuelta a la eternidad de vida. Nosotros los padres, al igual que José, aunque Jesús no nació de la simiente de José, a José se le encargó, se le dio la autoridad, se le dio la responsabilidad de cuidar la simiente de Dios que era Jesús. A nosotros también, nosotros tenemos la herencia de Jehová en nuestras manos. Son nuestros hijos. Él nos lo dio a nosotros, pero son de Dios. Y nosotros tenemos que dar cuenta de lo que Dios nos ha dado.
Al igual que los talentos, no podemos enterrarlos. Tenemos que dar cuentas. Dios nos ha dado y nos ha dado todo lo necesario para que nosotros cumplamos con esta responsabilidad. El oro, que representa la deidad de Jesucristo, también era el recurso humano que ellos necesitaban para que pudieran sacar adelante. Jesús, el Padre, nos da las estrategias necesarias, nos da el equipo, nos da todo lo que nosotros necesitamos para que nosotros hagamos este trabajo hagamos con responsabilidad, para que nosotros aprendamos de Dios. Miren, José, el oro que recibieron de los magos fue necesario para que ellos ayudarles, fue el equipamiento que Dios les dio, porque la mirra, el incienso y la mirra eran otras cosas que ellos utilizaron y era parte del ministerio de Jesucristo. Pero entonces la iglesia necesitamos la estrategia fundamental y para poder establecer esta estrategia en nuestra vida, en nuestras familias, necesitamos el discernimiento. Recordemos, la palabra de Dios dice que su pueblo perece por falta de entendimiento. Vemos cuántas familias están siendo llevadas a la destrucción, cuánta familia desintegrada, cuánta familia falta de un padre, falta de una madre, hijos que están creciendo sin identidad, presa fácil del enemigo para ser atrapados por las tinieblas, por la perversidad del mundo. Y es a nosotros que nos van a pedir cuenta. Pero desgraciadamente se ha perdido el entendimiento de la responsabilidad que se nos ha sido dada y que vamos a dar cuenta. Vemos cuánto padre irresponsable que anda en un libertinaje y embarazando mujeres a diestra y a siniestra y sin tomar responsabilidad de los hijos. Y peor aún, vemos ahora una paternidad enfocada solamente en el dinero. Vemos como muchos padres que se han desentendido de la responsabilidad de sus hijos, que están pasando una manutención porque se han separado de sus madres y están pasando una manutención a los hijos y desesperadamente esperan que los hijos cumplan 18 años para desatenderse de ellos. Y este es el último cheque y nunca más, si te vi, no te conozco. Y eso no es así. La paternidad va más allá de un cheque. La paternidad va más allá de lo económico. La paternidad que Dios delegó al hombre exige amor, exige atención, exige disciplina, exige lo económico, exige muchísimas cosas. Que cuando el niño tiene todo eso a su favor, puede crecer con una identidad de hijo. Y nuestros hijos necesitan eso. Pero desgraciadamente el hombre y la mujer se ha llenado de mucho orgullo, de mucha dureza de corazón, y por eso el Señor muchas veces permite las separaciones. Desgraciadamente así es, y por eso vemos una sociedad que está expuesta a las tinieblas de una manera terrible. Y nosotros, yo creo que estos estudios son para que nosotros despertemos. No sé ustedes, pero yo en lo particular estoy despertando a esto. Y aunque me asusto de ver todo lo que está pasando en el mundo, yo agradezco a Dios por esta palabra, porque la palabra siempre llega a tiempo. Es tiempo de buscar del Señor y la estrategia es huir. Vemos esto. El Señor primero José fue dotado con discernimiento de Dios. Cuando José sueña que Dios le dice: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. José no se levantó pensando: ay, ¿será cierto? ¿Será que voy a ir ante algún sacerdote o ante algún maestro
para que me diga si este sueño, cuál es la interpretación de este sueño. No, José tenía discernimiento del Espíritu. José supo que esto era de parte de Dios. Y dice la palabra de Dios que él despertando tomó de noche al niño y a su madre. Miren esto, es bien importante. En sueños que se le fue revelado, levántate y toma al niño y a su madre y huye. Miren cómo Dios le delega a José una responsabilidad bien tremenda. Cómo quisiera yo que muchos padres pudieran optar a escuchar esto. Así como a José, no fue a María. Si se dan cuenta, esta responsabilidad no se la dio a María, se la dio a José. Y le dice, Dios, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. A José le dio esta responsabilidad y José supo que era Dios y le dijo, permanece allá. Aunque Egipto hemos dicho que siempre representa el mundo, ¿verdad? En términos de enseñanza, se dice que Egipto representa el mundo, pero en este contexto representaba el lugar donde Dios iba a esconder a Jesús hasta que pasara la amenaza. Para nosotros este Egipto que es el lugar, el escondite de Dios para su simiente, para nosotros representa el lugar, la estrategia de Dios que nos da, que tenemos que buscar de parte de Dios para proteger la simiente que se nos ha sido dada, para proteger a nuestros hijos. Ese lugar representa, en este contexto, representa el lugar de refugio, donde nosotros vamos a permanecer firmes hasta que la amenaza muera, hasta que la amenaza para nuestros hijos muera, ¿verdad? Así le dijo el Señor, permanece allá hasta que yo te diga. Y vemos que José y María estuvieron allá hasta que Herodes murió. Pero es interesante que le dice el Señor, permanece allí en el lugar de refugio hasta que yo te lo diga. Y eso nos habla de que nosotros tenemos que permanecer en la protección para nuestros hijos hasta que Dios diga, ve soltándolo poco a poco y ve exponiéndolo. Pero ya en ese lugar de refugio, en ese lugar, en ese Egipto, que es el lugar de refugio, deben de pasar muchas cosas que vamos a platicar ahorita. Allí se da la estrategia de Dios. Permanece allí, permanece en el lugar de refugio hasta que yo te diga. Pero ¿qué le dice? Levántate, levántate. Este levántate habla de una acción, amerita acción de parte suya y mía. Tal vez este enfoque es, como les dije, para padres, para papás, pero también incluye a mamás. Si hay falta de un papá direccionado en la voluntad de Dios, direccionado por el Espíritu de Dios, siempre hay una mamá que se puede levantar direccionada por el Espíritu de Dios para llevar a los hijos a ese lugar de refugio y permanecer allí. Esta es la estrategia de Dios y esto no significa cobardía. Hay muchas personas que yo he escuchado que dicen, hay que exponerlos al mundo y que se vayan allá, allí, así se hacen los hombres. Han escuchado muchas veces que, no sé, en los pueblos o antes se hacía, que los papás llevaban a sus hijos varones a lugares de prostíbulos para que fuera una mujer con mucha experiencia de esos lugares que enseñara a sus hijos lo que es una vida sexual activa. Es terrible, ¿verdad? Pero hoy el Señor nos manda, permanece en el lugar de refugio hasta que yo te diga.
El Señor nos manda, la estrategia de Dios es que nosotros llevemos a nuestros hijos al lugar de refugio y hagamos que huyan de las tinieblas, que huyan del pecado. Miren lo que pasó con José. José huyó del pecado. José pareció por la mujer, a los ojos de la mujer fue un cobarde. José, frente a los ojos de la mujer de Potifar, fue un hombre que fue para ella un hombre que tal vez no era tan hombre, porque teniéndola a ella una mujer muy hermosa, José fue capaz de dejar sus ropas allí, pero huyó de la tentación, huyó. Que otro hubiera sido, ponete, eres un hombre, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir los demás? Que no pudiste con una mujer. No. El Señor, allí en José también vemos esa enseñanza. Del pecado hay que huir. Por eso el Señor en su palabra, aún en la oración modelo, vemos cómo el Señor ora para que seamos librados del mal. Y ese librado del mal también, ese ser librado del mal habla de huir. De huir, porque muchas veces no estamos completamente capacitados para enfrentar al enemigo. Nuestros hijos son pequeños y tienen que ir aprendiendo hasta que ellos sean completamente capaces, con el Espíritu Santo, de enfrentarse al enemigo, al pecado y decir no. Pero tienen que ser enseñados, tienen que permanecer en ese lugar de refugio hasta que Dios lo diga. Y el Señor nos manda que nosotros los padres tenemos que buscar esa madurez en la palabra de Dios, que aprendamos a tener nuestros sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hoy muchas veces que nosotros busquemos la santidad en nuestras casas, podemos pasar como gente retrógrada definitivamente, gente que se quedó en el pasado. ¿Que por qué? Alguien me decía a mí eso. ¡Ay, qué barbaridad! Es que es un simple hablar. Son palabras que se usan hoy normalmente. Porque yo condené una palabra, una expresión que la vi muy deshonesta. Yo dije, eso no es una forma de hablar. Esa no es la forma que nuestros hijos tengan que hablar. Y alguien me dijo que me pasaba de exagerada. Y yo considero que la santidad no está en negociación. Yo la he establecido en mi casa así, de esa manera. Y no significa, no me mire rara pensando de que tal vez, si la casa de la hermana Sara viven en santidad. No es que ya vamos a echar alitas y todo eso, pero estamos trabajando en la santidad. Estamos trabajando en la forma de hablar. Estoy trabajando en nuestros hijos, en mis hijos, en enseñarles en el cuidado de sus ojos. Recordemos que la semana pasada hablamos de esto, de la forma de cuidar el corazón. ¿Cómo debemos cuidar el corazón? ¿Cómo debemos enseñarle a nuestros hijos a cuidar su corazón? Yo les he estado enseñando a mis hijos el cuidado que tienen que tener con sus ojos, cuidar lo que ven. El cuidado que tienen que tener con sus labios, lo que hablan, qué expresiones hablan. Y su actuar, su forma de conducirse. Tenemos que permitir en nuestra familia, en nuestra casa, una atmósfera de santidad. Parece anticuado, pero es la única manera de ahuyentar esta levadura de Satanás. La palabra de Dios, la santidad de la palabra de Dios, tal como lo dice la palabra, es el único antídoto contra la levadura de Satanás. Así es que yo les insto hoy, porque tenemos que cuidar a nuestros hijos de ser librados de la levadura de Satanás. Hay que cubrirlos y guardarlos. Y una de las cosas es la disciplina. La palabra de Dios nos habla en Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él.
es el lugar de escondite donde debemos permanecer con nuestros hijos mientras está la amenaza afuera de Herodes. Allí tenemos que aprender a instruir a nuestros hijos. Yo creo que ese Egipto es como nuestro hogar, ¿verdad? Nuestro huerto, nuestro círculo pequeño. Allí tenemos donde nuestros hijos tienen que ser guardados, tienen que ser instruidos. ¿Para qué dice el proverbio? Para que cuando fueren expuestos al pecado, cuando sean expuestos al enemigo, no se aparten del camino de Dios. Los niños y jóvenes necesitan ser instruidos en ese lugar de refugio, en los principios que son inquebrantables para asegurar que ellos tengan un cimiento fuerte para que sean guardados y aún fueran contaminados, aunque fueran de alguna manera contaminados con esta levadura, puedan ellos corregir, porque con un simiente fuerte ellos pueden corregir sus pasos, porque eso no, aún la enseñanza en la palabra de Dios no garantiza que ellos no puedan ser contaminados, pero sí garantiza el hecho de que no se van a apartar, que van a volver a la casa del Padre. Eso es lo que garantiza una enseñanza en la disciplina del Señor. Y la semana pasada hablamos de la manera de guardar el corazón, que esta es la enseñanza que tenemos que darla en nuestra casa, cómo de nuestros hijos guarden su corazón, sus ojos, su boca, sus pies. Y es que la disciplina involucra la enseñanza, la instrucción y la corrección. Proverbio 23:23 dice: compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia son 4 cosas que nosotros tenemos que comprar, que buscar. La verdad, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. La enseñanza es la transmisión de conocimientos a nuestros hijos, a una persona que no los tiene, dice el diccionario. Es la transmisión de conocimientos. ¿Pero qué conocimiento? Los conocimientos escritos en la palabra. Por eso, como padres, tenemos que instruirnos nosotros primero en el discernimiento. Y recuerdan que estuvimos hablando del discernimiento que tenemos que tener como padre de los tiempos para cuidar a nuestros hijos. Hablamos lo que el apóstol Pablo le decía a Timoteo del peligro de los últimos tiempos. Cómo nosotros tenemos que ser entendidos de esto que escribe el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, habla una lista de características que son manifestados en los últimos tiempos. Y nosotros como padres tenemos que tener discernimiento si nuestros hijos se está desarrollando algo de estos rasgos de la naturaleza o de la identidad, para que nosotros seamos entendidos para enseñarle a nuestros hijos esto específicamente. Enseñarle a nuestros hijos el temor de Jehová. Es muy importante. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, dice la palabra. Proverbios 15:33. Proverbios 30:17 dice: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Hay ¿cómo puede decir? Una implicación fuerte contra los hijos que menosprecian la enseñanza. Debemos de propiciar, de desarrollar en nuestra casa un ambiente de enseñanza, un ambiente de enseñanza constante. ¿Sabe qué pasa? Que la palabra de Dios en Deuteronomio dice: vas a instruir a tus hijos cuando te levantes, cuando andes por el camino, cuando te acuestes. Eso nos habla de una constancia en la enseñanza, ¿verdad? Entonces, no debemos, muchas veces actuamos de una manera tan religiosa porque
normalmente nosotros tal vez no se está en la familia o en la casa, no se mantiene un ambiente de santidad, un ambiente de búsqueda y de enseñanza de la palabra de Dios. Y a veces queremos tomar un tiempo a la semana para discipular a nuestros hijos. Y nuestros hijos, los jóvenes, presentan resistencia muchas veces, que toda la semana vivimos, hacemos cosas que no agradan a Dios y un rato de la semana nos queremos sentar a enseñar. Es bueno hacerlo, no estoy diciendo que no es bueno hacerlo, hay que hacerlo, pero no hay como una enseñanza continua. Eso enseñan las Escrituras, una enseñanza continua. Pasó algo y presentar la palabra, que nuestros hijos sepan que a cada cosa nosotros vamos, ¿qué dice la palabra al respecto? La enseñanza tiene que ser constante, constante y duradera, no solamente para nosotros, sino para nuestros hijos, de manera que nuestros hijos no menosprecien la enseñanza, para que no acarreen a su vida tristeza, ¿verdad? Dice Proverbios 6:23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y el camino de la vida y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Miren qué lindo esto. La enseñanza es luz. Nadie que ha sido enseñado puede decir que no tiene el conocimiento, ¿verdad? Por eso es que les digo, cuando nosotros instruimos a nuestros hijos, esa luz va a permanecer en ellos y ellos van a lograr identificar. Y aunque pueden llegar a ser contaminados de cierta forma con el pecado, la luz que está en ellos, eso los va a hacer reaccionar para desechar el pecado. Y eso es lo que queremos, que nuestros hijos sepan discernir en el momento, porque como el enemigo entra muy sutilmente, cuando ellos se dan cuenta, a veces ya están metidos en muchas cosas. Entonces, que ellos sepan que la enseñanza les va a dar esa luz, es una luz que va a ser metida en ellos. Dice, y camino de vida es la reprensión que te instruye. Por eso la instrucción es tan importante. La enseñanza es la transmisión de conocimiento, pero la instrucción es la formación a través de esos conocimientos. Por eso es que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que aprender a amarrar la enseñanza con la instrucción. Porque muchas veces enseñamos, pero no instruimos. ¿Cuál es la diferencia? La enseñanza es que yo vengo y le digo a mi hijo, mira, no es correcto hacer esto, esto y esto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice esto y esto. Va, ya me senté con mi hijo y le enseñé lo que dice la palabra. Pero la instrucción es una formación. ¿Ok? ¿Recordás lo que te dije de la palabra? Vea, este es momento para aplicarla. ¿Qué dice la palabra al respecto? La instrucción es esa enseñanza que va formando. Dice el diccionario que la instrucción es la formación a través del conocimiento adquirido por la enseñanza. Si ese conocimiento, si esa enseñanza nos lleva a la formación, es una enseñanza perdida. Es como cuando los jóvenes dicen, ¿y para qué me va a servir la raíz cuadrada? La raíz cuadrática y la factorización que tanto dolor de cabeza le da a los niños y a los jóvenes, ¿verdad? ¿Para qué me va a servir, dicen, la factorización, los polinomios en la vida? ¿Ah? Puede ser, puede que sirvan, puede que no, dependiendo la carrera que tomen. Pero muchas veces es una enseñanza, puede ser una enseñanza sin fruto, sin instrucción, sin formación a la larga. Pero esta palabra es una enseñanza con instrucción. El fin de esta palabra, la enseñanza de esta palabra es llevar instrucción. Que constantemente nosotros vayamos instruyendo a nuestros hijos con la enseñanza. Formando, habla de formar a nuestros hijos. Por eso, camino de vida es la reprensión que te instruye. Cuando nosotros tomamos la enseñanza y la llevamos a la aplicación, a la formación de la vida de los hijos, eso es un camino de vida para ellos.
Proverbios 10:17, como camino a la vida es guardar la instrucción. Vea, otra vez vuelve a recalcar. Es guardar la instrucción, es atesorar. Cuando los niños atesoran la instrucción, pero quien desecha la reprensión hierra. ¿Por qué? Porque cuando la instrucción se desecha, es camino de muerte. Miren, dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Y todo esto va amarrado: enseñanza, instrucción y la corrección. Son tres, van amarrados. Vamos a amarrar a la enseñanza, la instrucción y la corrección. Es como que si fuera un cordel de tres lazos, un lazo, de 3 hilos en la cosa. Enseñanza, instrucción y corrección. Esto es lo que hace la disciplina. La enseñanza tenemos que ir formando, y la corrección, como dice la palabra aquí, corregir, ¿verdad? ¿Ves? La modificación para corregir faltas, errores, defectos o imperfecciones y poner orden. Eso es corrección. ¿Cómo el Señor nos corrige a nosotros? Con amor. ¿Ve? Toda la disciplina del Señor es con amor. Y aunque nosotros en el momento no parezca agradable, muchas veces la corrección, es importante la corrección. Nunca podemos corregir si antes no hemos enseñado e instruido. Primero en la enseñanza viene la instrucción y luego la corrección. Estas 3 cosas forman la disciplina del Señor. ¿Por qué? Porque esta es la forma en que Dios lo hace con nosotros. Y ese es el modelo que nosotros tenemos que aprender de nuestro Padre y aplicarle en nuestros hijos. No podemos enseñar e instruir sin que vaya corrección. Es necesaria la corrección en nuestra vida. Proverbios 23, de 13 al 14 dice: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Miren qué terrible es esto. Obviamente el Señor nos manda a que nosotros la corrección que nosotros hagamos a nuestros hijos no sea para destruirlos, ¿verdad? Tiene que haber un equilibrio en la corrección. Tampoco para destruirlos, pero tampoco dejarlos sin corrección. Porque la palabra dice: no rehúses corregir al muchacho. Al niño, a la niña no podemos rehusar corregirlo, porque si lo castigas con vara no morirá. Yo conozco una hermana que dijo: yo la palabra literal, y ella lo que tenía era una vara. Y una vara, con esa vara corregía a sus hijos. Es necesario. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que la necedad está ligada al muchacho. La necedad es parte con lo que venimos en nuestra naturaleza cuando somos niños, la necedad. Pero dice que es la vara de la corrección la que quita la necedad, porque dice: la vara es para la espalda del necio. Entonces nosotros tenemos que aprender la corrección en el orden de Dios. Después de enseñar y después de instruir a nuestros hijos, es importante esto, ¿verdad? La falta de corrección trae muerte, ¿verdad? Aquí lo dice, él morirá por falta de corrección, dice, y errará por lo inmenso de su locura. Más el que escucha la corrección trae honra. Cuando nosotros corregimos a nuestros hijos, estamos asegurando la honra y la bendición para nuestros hijos. Así que el que rehúsa corregir a su hijo no lo ama, lo desprecia. Entonces tenemos que ver cómo la palabra de Dios lo hace, ¿verdad? Y siguiendo, para librar a nuestros hijos de todo esto, tenemos que aprender a dedicar y a entregar a nuestros hijos al Señor. Fundamental en nuestra vida. Así como la circuncisión y la presentación de los niños al Señor tenía como meta establecer una base que determinara su futuro, vemos como en Lucas capítulo 2 del 21 al 22 vimos cómo Jesús fue circuncidado y fue presentado y dedicado al Señor. Eso estaba sellando, como estaba haciendo un sello de garantía de su pertenencia al Padre. Nosotros también tenemos que aprender a dedicar a nuestros hijos
Recordamos la historia de Jefté. ¿Recuerdan Jefté el juez? Donde los amonitas, específicamente los que querían venir a robar su herencia, ¿verdad? Él se levanta contra los amonitas y dice: yo no voy a dejar que ustedes vengan a robar lo que mi Dios me ha dado. Así como ustedes no van a dejar, dice, si su Dios Kemosh les da una herencia, ustedes no van a querer dejar de poseer lo que su Dios les ha dado. También nosotros no vamos a ceder. Lo que Dios nos ha dado no lo vamos a entregar a ustedes. Jefté sabía que Dios les había dado su herencia y no estaba dispuesto a entregarla al enemigo. Nosotros tampoco, ¿verdad? Tenemos que hacer eso y nos tenemos que parar firme, así como hizo Jefté, en esa postura. Y cuando nosotros nos paramos en esa postura, el Espíritu Santo de Dios nos da el poder para vencer, así como lo hizo con Jefté. Y eso lo encontramos en Jueces capítulo 11, verso 29. Y dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y le dio poder para vencer. Pero él prometió algo. Él le dijo al Señor: la primera persona que saliera después de la victoria a recibirlo, él la entregaría a Jehová. Incluso él dijo, lo entregaría en holocausto a Jehová. Y sabemos que holocausto es sacrificio quemado. Pero esta niña salió, su hija sale al encuentro de él y dice que su corazón se estremeció porque salió al encuentro su hija. Y aunque él le promete a Dios de entregar a su hija y darla en holocausto al Señor, sabemos que nuestro Dios no recibe sacrificios humanos, ¿verdad? El único sacrificio que Dios pudo aceptar fue el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Y ya sabemos que fue por amor a la humanidad. Pero a su pueblo jamás Dios le exigió o le pidió sacrificios humanos. Esto lo hizo Jefté de su propio corazón. Pero vemos cómo este Dios de lindo que él viene y dice, y él solamente le recibió el hecho de dedicar a su hija a Dios. ¿Qué fue lo que pasó con la hija de Jefté? Dice que ella viene y le dice: si tú le has declarado al Señor, cúmplelo. Pero ¿qué pasó con ella? La palabra de Dios dice que ella fue 2 meses y fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Y pasados estos 2 meses volvió a su padre, quien hizo con ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y esto hace énfasis mucho. Cuando habla de que ella lloró su virginidad, si se dan cuenta, ella no lloró su muerte o lloró su futuro. Ella lloró su virginidad. ¿Por qué? Porque él la entregó al templo como una ofrenda a Dios, pero para que sirviera en el templo a Dios. Y establece también, ella nunca conoció varón. Significa que ella vivió en el templo y sirvió a Dios siendo virgen. Pues la dedicación que tenemos que dar a Dios es muy importante. No dar a nuestros hijos en sacrificio. Cuando nosotros no dedicamos a Dios a nuestros hijos, prácticamente los estamos dando en sacrificio, porque el enemigo va a venir y va a matar sus vidas. Pero si nosotros lo dedicamos a Dios, estamos garantizando la pertenencia de nuestros hijos a Dios, la entrada a nuestros hijos al pacto de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros, una de las estrategias, la disciplina que hablamos que entra enseñanza, instrucción y corrección, el tener el conocimiento, el discernimiento de los tiempos que están viviendo y la dedicación a Dios. Todas estas son estrategias para que se dan dentro del lugar de permanencia, el lugar de refugio, cuando huimos del pecado y cuando huimos de la contaminación y cuando huimos de las tinieblas de afuera. Dedicar a nuestros hijos a Dios para pelear contra este enemigo amonita que quiere venir a robar nuestra herencia. Dedicar a nuestros hijos a Dios es una de las estrategias para derrotar a este enemigo que quiere destruir nuestra simiente y robar nuestra herencia. Otra estrategia que el Señor nos enseña ahora es pelear por la identidad y por el propósito de nuestros hijos. Recordemos cómo un hombre llamado Naas, que era un amonita, también vino a los de Jabes de Gabaón a querer tomarlos a ellos. Dice que los rodeó. Este Naas los rodeó, este amonita, porque quería tomar posesión de los de Gabaón, de los de Jabes, y quería
quería destruir su futuro, quería quitarles, quería mutilar sus vidas, quería quitarles el propósito de Dios, de como su pueblo, quería esclavizarlos y quería quitarles la visión, así como la habilidad de pelear. Esto es el fin de este enemigo amonita. Quiere venir a destruir, se ensaña tanto con la niñez, con la identidad de los hijos del pueblo de Dios. Y pueden ser tus hijos, pueden ser mis hijos, si nosotros no tomamos conciencia de nuestra responsabilidad. Miren que Naas significa serpiente. ¿Y sabe por qué se traduce como serpiente? Por su siseo. Habla de que, ¿cómo hace la serpiente? ¿Verdad? Por ese siseo que hace la serpiente, habla de que este Naas es una forma de hablar como serpiente. Tenemos que cuidar a nuestros hijos, de la forma de hablar de Satanás, de cómo quiere influir la serpiente sobre nuestros hijos. Y Jabes, ¿sabe qué significa? Recordamos a Jabes por ser aquel hombre que se negó a tomar el nombre que su madre le había dado como un futuro para él, y le dijo al Señor: si tú me bendices, se levantó Jabes, dice, y le dijo al Señor: si tú me bendices, dice, y me apartas del mal. Y dice que se convirtió en un hombre más ilustre que sus hermanos porque él buscó la bendición de Dios. Pero Jabes en sí fue puesto ese nombre porque cuando murió la mamá, ella murió cuando lo dio a luz. Entonces dice, en dolor lo di a luz, y le puso por nombre Jabes. Pero Jabes no solamente significa dolor, también significa, dice, estar avergonzado, confuso y estar desilusionado. También como fracaso. Es como secarse, dice, sin agua, o marchitarse como la hierba. Habla de confusión, habla de vergüenza, habla de extinción, de marchitar, de sequedad. Tenemos que tener mucho cuidado, porque esta serpiente, con su forma de hablar, el enemigo viene a producir esto en nuestros hijos. Y si nuestros hijos se dejan envolver, no tienen su identidad firme en el Señor, son capaces de oír este siseo de la serpiente y traer vergüenza y confusión a nuestros hijos. Confusión. Cuidado con ese siseo del enemigo, de la serpiente, que trae confusión, trae vergüenza a nuestros hijos, a los hijos, trae vergüenza a los niños, a los jóvenes. ¿Cuánto joven se avergüenza porque dentro de él se ha desarrollado confusión y tiene tendencias terribles que lo avergüenzan dentro de él? Porque sabe en su naturaleza, en su identidad, que no fue llamado con ese propósito. El enemigo quiere venir a destruir la identidad y el propósito que Dios tiene para nuestros hijos. Pero al igual que Jefté se levantó, en esta ocasión se levantó Saúl y fue lleno por el Espíritu Santo, y dice que él por la mañana, en el campamento de la mañana, hirieron a los amonitas. Dice, y no quedaron ninguno de ellos, no quedaron dos juntos de ellos. Como hemos estudiado en diversas ocasiones, si se quiere verdaderamente obtener victorias duraderas contra estos enemigos, es necesario buscar el poder que se manifiesta en la cuarta vigilia. La cuarta, al amanecer. Cuando despierta el día, a esa hora hay un poder para desencadenar de parte de Dios. Hay un poder detenido que está disponible para todo aquel que lo busca. Y también no solo habla esto de la vigilia de la mañana, también nos habla de una condición en la vida de nuestros hijos, que significa que cuando nuestros hijos empiezan a vivir, tenemos que pelear contra estos enemigos. A la vigilia de la mañana, cuando el día empieza, se pelea contra este enemigo. Así como en el mundo espiritual podemos obtener, en la dimensión espiritual podemos obtener el poder de Dios para destruir estos enemigos, también nos habla de que nosotros, cuando la vida de nuestros hijos empieza, tenemos que trabajar cuando aún es
Es posible cuando es más fácil en la pelea. Cuando los niños son pequeños es más fácil instruirlo que cuando ya están contaminados, que cuando ya están dañados, que cuando están confundidos, cuando ya están en esta condición, la guerra se hace más fuerte. Tenemos que ser capaces de poder pelear de una manera poderosa para poder rescatar a nuestros hijos. Que si lo hacemos cuando son más pequeños, es más fácil la pelea. ¿Por qué? Porque de mañana, así como dice aquí, a la vigilia de la mañana, ¿verdad? Tenemos que tomar ese tiempo, el tiempo del sueño, que es el más deleitoso, de 3 de la mañana a 6 de la mañana, es el mejor tiempo para dormir. Pero los que saben y han entendido la importancia de luchar y arrebatar, se levantarán y estarán de rodillas delante de la presencia de Dios. Y otro, como quinta estrategia para cubrir a nuestros hijos de la levadura de Herodes, también habla de la instrucción de nuestros hijos, del cuidado de las alianzas, de las amistades y de los matrimonios. Las alianzas que se hagan son determinantes para el cumplimiento del propósito de Dios en la vida de los hijos. Muchos no alcanzarán la voluntad de Dios para sus vidas por las malas alianzas realizadas. Y eso es un hecho. Eso es un hecho. Hay muchos propósitos de Dios que es bloqueado en la vida cuando se hacen alianzas incorrectas. Filipenses 3:12 dice, no que yo ya lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado por Cristo Jesús. Enseñarle a nuestros hijos. Muchos de nosotros que ya somos padres hemos cometido errores al hacer alianzas y sabemos las consecuencias que acarrea todo eso. Pero instruir a nuestros hijos a que no cometan estos errores, a cortar estos lazos de iniquidad en nuestros hijos e instruirlos a que ellos deben alcanzar aquello para lo cual ha sido alcanzado. No permitirle al enemigo robarles el propósito que Dios tiene para ellos, porque Dios tiene un propósito para todo bebé que nace. Todos nacemos con un propósito de parte de Dios, pero el Señor establece que el hacer alianzas con el enemigo acarrea tristeza, muerte y es muy peligroso. Éxodo 34 del 15 al 16 nos habla de esto. Porque dice la palabra, por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificio a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios y tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Es bien terrible. Hay una contaminación espiritual terrible en las alianzas de amistades y aún más cuando hay un matrimonio con el yugo desigual. Y eso ya lo hemos hablado bastante, pero vemos cómo este mandamiento fue traspasado por Salomón al unirse a muchas mujeres. Ellas desviaron su corazón de Dios y Salomón no alcanzó todos los propósitos que Dios tenía para su vida. ¿Por qué? Porque las alianzas que él hizo desviaron su corazón. Y eso tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Las malas alianzas desvían el corazón del hombre del propósito que Dios tiene para ellos. También Sansón fue otro que desvió su corazón hacia mujeres filisteas que lo hicieron apartarse del camino de Dios y no alcanzar el propósito que Dios tenía muy grande para Sansón. Y nos enseña cómo al final el triste desenlace de Sansón, que no cumplió completamente el propósito de Dios. Así es que es tremendo, increíble cómo esto se puede perder, pero el Señor nos instruye esta mañana y nos da estrategias cómo hacerlo, cómo huir de esta contaminación, de esta levadura, huir, literal, así como le dice la palabra. José le dijo al Señor, levántate y huye.
Y dice el verso 16, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus moradores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación y lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Es tremendo ver y es muy triste ver cómo esto sigue cumpliéndose ahora. Herodes, el espíritu de Herodes está matando a diestra y a siniestra. El peligro es inminente, el peligro está latente todos los días. Es una guerra que no podemos ser ignorantes a ella. El Señor nos manda a que seamos avisados. Hay una guerra, querido hermano, querida hermana que me escucha. Hay una guerra a la que están expuestas a nuestros hijos. El botín es el corazón de nuestros hijos y somos nosotros los llamados. El enemigo sigue matando a todo inocente que pueda encontrar. Y este lamento de Raquel sigue en todo el mundo. Y cada día, si usted presta atención, es fuerte el lamento de Raquel que llora por sus hijos. Mucho hijo, mucho niño está siendo muerto, está siendo dañado. Vemos niños en prostitución, niños siendo vendidos, niños quitándose la vida. Es triste y lamentable que aún hijos de Dios, niños jóvenes que han crecido en el Evangelio, el enemigo les ha quitado su vida, les ha quitado su propósito. ¿Por qué? Porque los padres hemos sido falta de entendimiento. Esta mañana es una llamada de atención a usted que escucha. A usted, mi hermana que está en la plataforma, es tiempo de que nosotros levantemos. Miren, nuestros hijos están siendo bombardeados. El enemigo quiere robar el corazón de su hija. El enemigo quiere robar el corazón de sus hijos, de mis hijos. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Prestemos atención. Pidamos a Dios discernimiento y seamos entendidos de lo que debemos hacer. Dios hoy nos ha dado estrategias para luchar contra este enemigo que es muy fuerte, pero nosotros somos responsables por ello. Así es que esta mañana yo hoy les bendigo. Y de verdad, si necesita ayuda, busque ayuda con alguien que le pueda instruir en la palabra de cómo hacer. Tiene que doblar rodilla, hágalo. Pídale dirección a Dios. Si tiene que cambiar trabajo, si tiene que dejar un trabajo afuera y buscar otro en casa, no lo sé. Nuestros hijos están siendo cuidados, por decir así, e instruidos y enseñados por las redes sociales, por gente extraña, por gente perversa. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces los padres y las madres tienen que salir a trabajar fuera. Y yo no digo que esté mal, pero hay que ser avisados. Hay que poner en balanza qué es más importante. El corazón de nuestros hijos se puede ir, puede ser ganado por Satanás si nosotros no somos avisados. Así es que hoy yo le digo, pida discernimiento. Yo estoy pidiendo discernimiento porque hoy más que nunca mis ojos están siendo abiertos al terrible peligro con el que están expuestos nuestros hijos. Nuestros niños indefensos, nuestros inocentes pueden ser contaminados y desviados por el enemigo. Así es que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Peleemos por nuestros hijos. No vamos a ceder, vamos a seguir peleando. Y como dice Isaías 59:19, aunque el enemigo se levante como río, el Espíritu de Jehová se levantará como bandera en contra del enemigo y a favor suyo y a favor mío. Dios le bendiga. Bendiciones.